Bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos y bienvenidas al ciclo de Mujeres del siglo XX para la historia. A modo de introducción, básicamente la idea de la Fundación en hacer este ciclo de charlas fue porque muchas veces la historiografía nacional, al momento de estudiar los distintos procesos históricos, no tiene en cuenta la figura de las mujeres en esos procesos. Entonces, fue así que elegimos esta temática, eligiendo a 4 mujeres que tuvieron un rol protagónico en el Uruguay del 900, ya sea porque transitaron por ámbitos sindicales, periodísticos, de gobierno, entre otros. Entonces elegimos a Julia Arévalo, a Paulina Luisi, a Alba Roballo y a Luche Fabri. Hoy nos convoca a hablar de Julia Arévalo, sindicalista y militante comunista. Ya las invitadas nos van a dar más información sobre ella. Y bueno, para ello invitamos a Graciela Saprissa y a María Bategasore. Graciela Saprissa es historiadora, docente de historia, uruguaya. Básicamente su línea de investigación consiste en la participación de las mujeres en Uruguay, en la región rioplatense, en el siglo XIX y siglo XX, y también enfocándose más que nada en la memoria de la dictadura desde una perspectiva de género. Después tenemos a María Bategasore, docente de historia, investigadora uruguaya, vicepresidenta de la Fundación Rondi Arismendi, y también perteneciente al Partido Comunista, autora de varios libros y publicaciones de historia y arte, y un detalle no menor, fue víctima del operativo Morgan durante la dictadura cívico-militar en nuestro país. Así que, bueno, ahora tienen 30 minutos para hablar cada una y después la idea es hacer una ronda de preguntas. Así que, bueno, Graciela, si querés comenzar. Bueno, siempre es más difícil empezar así, no sé bien el encare, digamos, de tratar de hacer lo más cercano, digamos así, la reconstrucción. Por un lado, cuando elegís el tema de las mujeres en la historia, está, en parte ya lo planteabas tú, Agustina, digamos, es un poco una reivindicación, digamos así, es luchar contra la invisibilidad que aqueja, como si fuera un mal, a las mujeres en la historia, ¿no? Es decir, que siempre ha sido una propuesta de la historia feminista, o la historia realizada por las feministas, de echar luz, digamos así, revelar con grandes dificultades la presencia de las mujeres en la historia. En este caso, que es lo que vamos a tomar, el de Julia Arévalo, así como puedes tomar también las otras figuras, Alba Roballo, Paulina Luisi, la propia Luche Fabri, tienen un destaque, digamos así, es un poner en evidencia algo que ya de repente estaría en evidencia, ¿no? Es decir, todas ellas tuvieron un perfil de participación en la vida pública que las hace más fácil de registrar, ¿no? Digamos, el hecho de participar en la política ya permite un registro, es decir, que para los, por lo menos para los, no los contemporáneos, sino los que seguimos después, ¿no? Podemos encontrar, como decimos a veces, sus huellas en la historia. Entonces, lo de Julia Arévalo, bueno, diríamos, hay un famoso texto que es el primero que yo encontré cuando me interesó hace muchísimos años reconstruir la vida de Julia Arévalo junto con la de otras mujeres de principios de siglo que habían sido, digamos, marcadoras de un rumbo. Es el texto que escribió un novelista, escritor comunista, Alfredo Gravina, que justamente tiene como título A los 10 años proletaria. ¿No? Es decir, me parece que es un punto de referencia de muchísimos, de todos los que se han interesado por Julia Arévalo, porque tuvo el privilegio de entrevistarla largamente, de conversar con ella y recoger muchos de sus testimonios. De ahí sabemos, bueno, hasta la fecha de nacimiento, de dónde nació.
en el departamento de La Valleja, nació en el año 1898, que pronto el padre que tenía un pequeño campo, en algunos sacudones de alguna crisis, perdió todo, o perdió gran parte, tuvieron que mudarse, y vinieron a Montevideo, y eran muchos hermanos, corríjanme, en todo caso, eran 8 hermanos, Julia creo que era la segunda, tenía una hermana mayor que se llamaba Hortensia, y con ella, digamos, siguiendo un poco los pasos de Hortensia, cuando están en Montevideo, se ubican cerca de me río porque hoy día sería imposible pensarlo, pero se ubican cerca del Villa Dolores, ¿no? Lo que era hace un tiempo el parque zoológico, ¿no? Que antiguamente había sido la quinta de los Rosselli Rius, y Dolores Pereira era la esposa de Alejo Rosselli Rius, que eran personajes muy particulares, es decir, muy ricos, muy ricos, y exóticos de alguna forma, con actitudes un poco bizarras, por ejemplo, tener ese parque zoológico lleno de animales exóticos, que estaba cerca de ahí. Pero toda esa zona era una zona de chacras y de quintas, y ahí fue a parar la familia Arévalo. Y bueno, es decir, lo primero que en esa zona ya, por supuesto, era una zona que la cantera de lo que hoy día, bueno, no voy a ponerme a describir el barrio, pero también hace la historia de Julia. Hay una gran cantera que es hoy día está todo urbanizado, eso, que bajaba hacia el arroyo de los Pocitos, la famosa zona de las lavanderas de Pocitos. Pero eso era un lugar, diríamos, bastante agreste, y unas 20 cuadras de ahí había una fábrica de cigarros. Inicialmente, Julia empieza a trabajar como fosforera. Las dos industrias que más tomaban, sobre todo adolescentes y niñas, eran las fábricas de fósforos y las fábricas de cigarros. Casualmente, porque las manitos de las niñas y las adolescentes eran mucho más hábiles para las tareas minuciosas que significaban, ¿no? La elaboración de los fósforos, digamos, el empaquetado, el uso de esas habilidades para enrollar las hojas del tabaco, etcétera. Es tradicional, las fábricas de cigarros, la concurrencia de mujeres al empleo de mano de obra femenina. También en las fábricas textiles, las fábricas de sombreros, ¿no? Las costureras. La madre de Julia era una costurera, cosía a domicilio. Y el papá trabajaba en las compañías de tranvías. Allí se desarrolla la primera experiencia de alguna forma sindical de Julia, que pronto aparece en las noticias de los periódicos obreros, organizando justamente o participando de una huelga de cigarreras en la zona donde estaba la fábrica. Estoy escuchando algunos ruidos. ¿Alguien quería intervenir o es que tienen abiertos los micrófonos? No sé, no se vean. Bueno, es decir, prontamente Julia ingresa en el Partido Socialista, en la que militaba su padre, y no sé si contar intimidades, pero se enamora de un anarquista, que es Roche, con el que va a mantener digamos, una relación de más de 50 años. Cuando hay algunos aspectos interesantes, yo estuve repasando algunos apuntes, hace muchos años había escrito una historia de vida de Julia Arévalo, y había rescatado mucho material de los periódicos, ya sean socialistas como los anarquistas. En ese periodo es muy destacada una anarquista directora de La Batalla, se llamaba así el periódico, María Collazo, y con María Collazo, a pesar de la distancia de propuestas ideológicas, digamos, de
de las anarquistas o los anarquistas agrupados en la Federación Obrera Regional Uruguaya, la FORU, y el Partido Socialista que recién iniciaba su fundación, digamos así, el Partido Socialista empieza su proceso fundacional en 1907, y no lo culmina todavía en ese periodo, pero Julia tiende a relacionarse más con este sector. En este periodo que estamos hablando, 1913, 15, 16, se produce, es contemporáneo de la segunda presidencia, bueno, los coletazos de la segunda presidencia de Valle y Ordóñez, con todo el impulso de las reformas. En el año 15, como contexto es importante tener en cuenta que se aprueba la ley de 8 horas y empieza a aplicarse. Por eso los sectores sindicales, las obreras, luchaban justamente para que esos horarios, digamos así, ese horario de 8 horas, fuera aplicado. Bueno, un poco este origen, digamos así, de militancia es importante para entender de alguna forma la construcción de esa figura de militante, ¿no? Porque no solamente podemos describir lo que una persona o una personalidad o una figura, como es el caso de Julia Arévalo, sino también cómo la recepcionan los otros y las otras, cómo la vieron, qué documentación dejaron en torno a ella, y también el contexto en el que se desarrollan sus actividades. Hay un contexto de alguna forma propicio, amable, que se termina, digamos, durante la segunda presidencia de Valle, que de alguna forma se termina con lo que se llamó el Alto de Viera, es decir, cuando sucede cuando inicia la presidencia del presidente Viera, considera justamente ese Alto de Viera, es porque considera que las reformas sociales habían sido demasiado avanzadas o habían de alguna forma asustado al electorado, que no les había dado el triunfo cuando se convocó a la Asamblea Constituyente. Esa Asamblea Constituyente para reformar la Constitución de 1830, que se convoca en esos años, 1916, le da clara ventaja a los sectores conservadores, y por eso es que hay una lectura de decir, bueno, hagamos nuestra autocrítica, un poco pensemos en la actualidad. Entonces fue un revés electoral. Y esa propuesta del voto universal quedó ceñida al voto universal masculino. Contemporáneamente se formó justamente las feministas sufragistas en torno a Paulina Luisi, propusieron, justamente empezaron a plantear todas sus acciones, su militancia a favor del sufragio. Eso es entonces un poco el entorno de lo que, digamos, una muy joven Julia Arévalo hace su inicio en la vida sindical y podríamos decir partidaria también, porque muy pronto también es convocada a definirse ideológicamente, porque en el año 17, previo a la final de la Primera Guerra Mundial, estalla en Rusia, o se produce en Rusia, la revolución bolchevique. Y eso es interesante ver cómo responden o cómo se refleja eso en los periódicos del Uruguay, de Montevideo, en la que justamente en ese periódico que yo mencioné, anarquista, María Collazo redacta una encuesta con una serie de preguntas, 7, 8 preguntas. Y fantásticamente encuentro una respuesta de esa encuesta, ¿de quién? De Julia Arévalo, ¿no? Entonces es un documento histórico ese, porque decir, ella ya está planteando a un periódico anarquista lo que ella como socialista aconseja a los anarquistas que deberían hacer, porque justamente la gran pregunta que se planteaban los anarquistas, digamos,
coaligados o en torno a ese periódico La Batalla, manifiestan su solidaridad con la revolución, la primera etapa de la revolución bolchevique. Y eso es muy interesante, entonces esa participación en conjunto, ¿no? de una propuesta revolucionaria, es decir, el apoyo, la solidaridad con esa propuesta, es decir, la ilusión que despierta esa propuesta, como la primera vez que se puede plasmar una revolución social que tanto se ha anhelado. Prontamente, ese clima que habíamos hablado, anterior al Alto de Viera, se manifiesta justamente en la ruptura de ese clima por la represión que se hace a una huelga general en el año 1918, en la que, Julia Arévalo participó de una manifestación de apoyo a esa huelga en la Plaza Independencia, en la que hablaban también los socialistas y algunos anarquistas, y ella era la oradora que le seguía a Frugoni, a Emilio Frugoni. Pero en ese momento la manifestación es violentamente reprimida y hay 3 muertos. Entonces, eso también marca un hito en esta participación, en esta forja, si ustedes quieren, de esa personalidad. Por otro lado, pocos años después, hay un pronunciamiento importante de todas estas fuerzas de izquierda, en la que se pide, capaz que María habla más de esto, pero es se conforma la Tercera Internacional y se plantea justamente la creación de los partidos comunistas, ¿no? A través de las 21 condiciones de la Tercera Internacional. Y ahí el Partido Socialista se divide, ¿no? Entonces encontramos por un lado a Frugoni y a Paulina Albisi, por ejemplo, opuestos a formar un partido comunista, y Julia Arévalo, que se afilia, digamos es una de las fundadoras de ese partido comunista, y prontamente tendrán un órgano periodístico que se llama Justicia. Bueno, allí se interrumpe un poco la actividad política de Julia, porque su esposo es nombrado inspector de Sarna en una localidad, es decir, Minas, primero en La Valleja, después será trasladado a otro departamento y finalmente terminan viviendo en Paysandú. Y él tenía que trabajar por esa zona, por Salto y demás. A medida que transcurre esos años, hay indicios de alguna carta que Julia Arévalo encontré en el archivo de Paulina Albisi, una carta de Julia Arévalo que es muy conmovedora, hablándole a Paulina justamente de alguna forma su frustración por no poder participar activamente de la política y estar un poco, digamos, enredada en la vida cotidiana, en la reproducción social, como diríamos hoy, con los hijos que van naciendo, ¿no? Tiene 5 hijos, nacieron en esa etapa, es decir, en Minas nacieron 2, ya tenían una, son 3, una familia cuando se muda a Paysandú después tienen 2 hijos más. Ahí en Paysandú, no quiere decir que no participara, al revés, es decir, trataba de participar, pero con la doble jornada, o la triple jornada, si ustedes quieren, ¿no? Es decir, haciéndose cargo de su familia y además trabajando en la vida partidaria, que además, extrañamente, diríamos, es reconocida de forma pronta. Es decir, que las condiciones de oradora y de activista y la capacidad de trabajo de Julia, posiblemente la puso en primera fila. Y el joven Partido Comunista, la reconoce haciéndola, nombrándola con un cargo como de responsable del interior. Y allí ella trabaja, estando en Paysandú, trabaja en conjunto en un caso concreto, con los cooperativistas agrupados, mayormente en torno a San Javier, casualmente una colonia fundada por rusos y con apellidos rusos. En ese momento, durante estos años, estamos hablando, ya se había producido el golpe de Estado de Terra,
y allí se produce también una represión de una reunión en la que hay muchos heridos y una mujer, madre de 5 hijos como Julia, con el nombre de Julia, también Julia Escorina, que es asesinada. Bueno, ahí en los recuerdos familiares aparece como el gran susto de toda su familia, de sus hijas y sus hijos, porque pensaron que era ella la que había sufrido la muerte. Finalmente, es decir, después de este episodio, durante la dictadura de Terra, ellos se trasladan a Montevideo y allí la oposición al golpe, digamos, a la dictadura de Terra, no logra, digamos, en las primeras etapas no logra armarse con fuerza, por discrepancias justamente partidarias, y sin embargo, cuando estalla cuando la República Española es desafiada por Franco y estalla la guerra civil, en ese momento fue como como una idea que galvanizó la opinión pública, no solo de la izquierda, sino de todos los sectores liberales y republicanos, y hubo una gran movilización que de alguna forma fue una manera de manifestarse en contra de la dictadura. Y entonces ahí se organizan varias comités de apoyo a la República Española. Ahí hay un punto que me interesaría discutir después, o ahora en este momento lo dejo planteado. Julia, en esos años, estamos hablando de los años 36 a 39, es una representante del Partido Comunista, y el Partido Comunista, como sabemos, tiene una participación por un lado, si leemos los documentos, ¿no? Es decir, la única república que apoya, digamos, oficialmente a la República Española con ayuda militar, etcétera, es en la República Soviética, y organizando lo que se llamaron las brigadas internacionales. Pero también podemos observar ahí, ¿no?, una intervención no tan afortunada, porque durante la guerra civil hubo operaciones autoritarias, vamos a decir así. Hubo represión a los grupos de la FAI, de la Federación Anarquista Española, y hubo represión también a los grupos, sobre todo en Barcelona, a los agrupados en torno al trotskismo, digamos, a los seguidores de Trotsky. Y finalmente las brigadas internacionales fueron suspendidas. Entonces ahí varias de las mujeres que convocamos como mujeres de la historia en este nudo van a tener distintas posiciones. Por ejemplo, Paulina Luisi también arrancó, digamos, en los comienzos, participa de esta ayuda al pueblo español, a la República Española, junto con Julia Arévalo y junto con Luche Fabri. Pero las tres tenían posiciones distintas, ¿no? Es decir, una era comunista, otra socialista y la otra era anarquista. Y, digamos, ahí se producen discrepancias. Paulina Luisi justamente se va y expresamente manifiesta que no, digamos, no concuerda con determinadas posiciones de esta solidaridad, digamos, de cómo está organizada la solidaridad con España. Y se dedica, bueno, después lo vamos a ver en algún otro jueves. Básicamente junta dinero y hace una casa, lo que se llama Casa de la Democracia Uruguaya, para niños que habían sido afectados por los bombardeos de la guerra y habían quedado huérfanos y demás. Bueno, pero de todas maneras allí hay testimonios de muchas mujeres. Disculpa, Graciela, ¿Sí? te quedan 5 minutos. Bueno, de muchas mujeres que fueron, digamos, testigos. Por ejemplo, una de ellas que me parece muy valiosa es Salva Roballo, que también la vamos a mencionar en este ciclo, ¿no? Es decir, ella
por lo menos eso fue lo que me dijo en alguna entrevista, se sintió muy impresionada por la presencia de estas mujeres que eran grandes oradoras. Y probablemente esa condición de ser gran oradora fue lo que permitió que Julia Arévalo, digamos, cuando, bueno, no mencioné lo del sufragio, ¿no? Pero cuando la primera vez que las mujeres votan, que fue en el 38, es muy escasa la participación de las mujeres, pero sí es muy numerosa. El electorado crece un 60% en las elecciones del año 42, en las que por primera vez va a haber 4 legisladoras. Y ahí Julia Arévalo es promovida a la candidatura de diputada y sale elegida diputada en ese año 42, que es fundamental, porque hay 2 legisladoras en la Cámara Baja, que es Antonelli Moreno, y Sofía Álvarez Viñoli y Alba Pinto de Vidal como senadoras. Esas 4 legisladoras son fundamentales para la promoción de una ley, ya la ley de sufragio la teníamos aprobada, por lo tanto participaban las mujeres como electoras y elegidas, y se aprueba la ley de derechos civiles de la mujer. Bueno, a partir de esa, digamos, de esa promoción, a la siguiente legislatura, en la que el Partido Comunista tuvo un crecimiento muy grande en el electorado, debido a la participación y a la derrota del nazismo, ¿no? Es decir, estamos hablando de las elecciones del año 46, un año después de finalizada la guerra, felizmente, en la que habían participado, ¿no? Ustedes recuerdan la figura de Yalta, el acuerdo de Yalta, ¿no? Con los 3 grandes, ¿no? Roosevelt, Churchill y Stalin. Bueno, y ahí cuando menciono a Stalin, también tengo que mencionar que Julia participa en el año 41, digamos, es como promovida por un giro político que se da dentro del Partido Comunista, cuyo protagonista inicialmente fue Eugenio Gómez, ¿no? Que Eugenio Gómez, digamos, dejo abierta la pregunta, quizás se apoyó en el prestigio de Julia Arévalo, y esa situación es quizá la que la lleva a la postulación como diputada y después como senadora. El hecho es que es la primera legisladora comunista de América del Sur, y eso no se le va a quitar nadie. Y después, bueno, no da el tiempo para ver en qué tipo de actividades o cuáles son las leyes y la gestión que desarrolla Julia. Creo que hay un punto para discutir y quizá lo dejamos abierto para la apertura de las preguntas, que es cómo se cruza, digamos, cómo consideramos a Julia, si bien ella participa, es decir, cómo consideramos si fue una luchadora por los derechos de clase o los derechos de género. Se cruza ahí la doble contradicción, si ustedes quieren. Es decir, era tradicional en los partidos marxistas decir que la contradicción principal es la contradicción de clase y las contradicciones de raza, de etnia, de género, todas ellas iban a ser solucionadas cuando triunfara la revolución, ¿no? Esperanzas, ilusiones que no quedaron muy realizadas con las experiencias contemporáneas. Entonces, una gran pregunta es saber en qué medida Julia Arévalo estaba comprometida. Es decir, el hecho de pensar que son mujeres de la historia no necesariamente dice que estamos hablando de mujeres feministas. La que claramente es feminista es Paulina Luisi, que se embanderó en el sufragismo y lo conquistó el sufragio, junto con sus allegadas, digamos así. Pero me parece como que es importante ver esto, aunque de alguna forma podemos tener una punta de ello en que en el año 45, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se realiza en París una conferencia de mujeres en la que se funda
la Federación de Mujeres, Internacional de Mujeres, la FEDIM, que no sé si no tiene vigencia hasta hace pocos años, ¿no? Es decir, que y justamente Julia Arévalo fue a participar. Hay un episodio bastante gracioso, si ustedes quieren, que no calcularon bien la ida en barco, la carga de carbón de ese barco, etcétera. La cuestión es que cuando llegan a París, los delegados a esa conferencia, la conferencia ya había finalizado. Pero imagínense ustedes que en esas épocas terminaba la guerra, la Segunda Guerra Mundial, las condiciones de viajes eran bastante precarias, e incluso los ingresos a los puertos, que estaban minados, ¿no? Era sumamente riesgoso y por lo tanto muchas veces la prudencia indicaba, bueno, enlentecer los arribos. Así que, bueno, por otro lado, ese detalle no opaca el hecho de la pregunta, digamos así, no trato de dispersar el tema que es cuánto de comprometida con la situación de las mujeres estaría Julia Arévalo. Sé que hay frases, y las puedo citar como final, que ella, retomando una idea de las viejas socialistas del siglo XIX, decía que la mujer obrera era la esclava de un esclavo. Entonces, que me parece que ahí marca una sensibilidad especial con respecto a la situación de las mujeres obreras. Ojo, porque hay escritos en el diario Justicia en las que hacen hincapié de que defienden las condiciones de las mujeres trabajadoras, no así de aquellas, mujeres de clase alta o clase media, que las describen de forma muy, como si fueran frívolas o lo que sea, es decir, que no les interesaba la defensa de esos derechos, ¿sí? Bueno, dejamos por acá entonces, ya que ya transcurrieron los minutos nuestros.